Muy buenos días para todos. Qué gusto tenerlos hoy aquí y darles la bienvenida para este conversatorio titulado ¿Por qué fracasa Latinoamérica? Lecciones del Premio Nobel de Economía 2024. Un evento organizado en conjunto por la Universidad ICESI, Quash, la Feria Internacional del Libro y la Fundación Spivak. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial, el doctor Leopoldo Ferguson, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, investigador en el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico y codirector de TRIS. Además, ha sido profesor visitante en universidades de prestigio como Chicago, Harvard, MIT, CENFI y la Universidad de Barcelona. El doctor Ferguson ha trabajado en investigación con Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, quienes recibieron el Premio Nobel de Economía 2024. Su investigación se concentra en estudiar las causas y consecuencias de la desigualdad entre países, regiones y personas. Sus estudios han analizado el fraude electoral y clientelismo, las causas y consecuencias de la violencia y la debilidad del Estado, los efectos de los medios de comunicación en la política y en la economía y el papel de las normas sociales. Luego de su intervención, nos acompañará como moderadora la doctora Blanca Zuluaga, profesora titular en el Departamento de Economía de la Universidad ICESI y directora del doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Facultad de Negocios y Economía. Sus investigaciones abordan temas fundamentales como la pobreza, la desigualdad, los estudios de género, el mercado laboral y la política social y económica. Este conversatorio, nuestro patrocinador Quash, a través de su cofundador, CEO Boris Spivak, presentará su innovadora aplicación FinTech, la cual se lanza hoy en Colombia por primera vez. Con esta nueva plataforma podremos crear una cuenta de ahorros en dólares de una manera muy rápida y sencilla. Queremos, por supuesto, agradecer muy especialmente la presencia de la Universidad ICESI. También queremos darle las gracias a Paola Guevara, directora de la Feria Internacional del Libro, y a nuestro anfitrión, don Ángel Spivak. Queremos que todos ustedes disfruten muy especialmente de este espacio tan enriquecedor y les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos en un momento de mucha reflexión y aprendizaje. No siendo más, queremos darle la bienvenida al doctor Leopoldo Ferguson y también a la doctora Blanca Zuluaga. Bienvenido, Leopoldo. De verdad, qué gusto tenerte en este espacio tan interesante donde vamos a aprender muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Gracias por la invitación, Boris. Gracias por venir a acompañarnos a esta presentación, a todos los acá presentes. El título de la presentación es ¿Por qué fracasa Latinoamérica? Pero empiezo con un par de salvedades. Lo primero es que voy a ponerle fracasa entre paréntesis para decir que no todo lo que voy a hablar son de fracaso, sino también voy a hablar de los grises que hay en el caso de Latinoamérica. Y lo otro es que voy a hablar más de ejemplos de Colombia, sin duda muchos de ellos posiblemente relevantes para Latinoamérica, que de todos los países de Latinoamérica. Empecemos por dar una imagen que nos muestra el sentido en el cual Colombia y Latinoamérica se han rezagado respecto a otras naciones del mundo. Esto es el ingreso per cápita desde 1800 hasta 2022 de distintas zonas del mundo, en particular está resaltado Colombia y Latinoamérica, comparado con Europa Occidental y comparado también no solamente con Europa Occidental, sino con algunos de los países de mayor crecimiento económico, que si a ustedes les parece poco justa la comparación con Europa Occidental, estos que están acá también son excolonias, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda.
Y también podría mostrar acá otros países, como por ejemplo los casos exitosos de países asiáticos que han pasado de niveles de ingreso bajo a ingreso alto, y en ese sentido Latinoamérica no ha logrado tener o emular ese tipo de trayectoria. Las razones de este atraso son múltiples. Si yo le preguntara a ChatGPT, como está de moda ahora, cuáles son las razones del atraso de Latinoamérica, les va a botar una serie de explicaciones. Si yo le preguntara en las encuestas a las personas, lo primero que dirían es corrupción, por eso la puse acá. Pero hay otras tantas, ¿no? Algunos mencionarían cosas como límites en nuestra calidad de la educación, problemas de infraestructura, diferentes limitaciones al crecimiento y el desarrollo económico y la prosperidad compartida. Incluso dejé unos espacios en blanco para que ustedes pongan ahí su explicación preferida. Como bien decía Elena en la introducción, este año estamos celebrando el premio Nobel a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, quienes recibieron esta distinción por varias cosas, pero una de ellas fue organizar nuestro pensamiento sobre las causas del desarrollo económico. En particular, podemos pensar que si tenemos como resultado distintos niveles de riqueza de los países, hay unas causas que podríamos llamar las causas próximas. El hecho de que unos países tengan más tecnología que otros, el hecho de que unos países eduquen mejor a su población o acumulen más capital. Pero si yo les digo que Colombia es más pobre que Singapur porque en Singapur han logrado tener mejores políticas de educación de su población, han invertido mejor en infraestructura, tienen mayor acumulación de capital y tienen tecnologías más avanzadas, ustedes contestarían con, bueno, pero ¿y por qué ha logrado Singapur hacer eso mientras que Colombia no? Es lo que coloquialmente en Colombia se llama una explicación tipo gracias Farid, ¿no? Queremos saber por qué, por educar a los a su población o acumular más capital o tener mejor tecnología. Y esa pregunta, si quieren, por las causas de las causas, es la pregunta por las causas fundamentales del desarrollo económico. Razones más bien estructurales que explican por qué los países tienen dificultad en encender los motores del desarrollo económico y de la prosperidad compartida. Y dentro de eso puede haber explicaciones como la calidad de las instituciones, diferencias culturales, diferencias geográficas y otros factores. Y precisamente estos tres autores le dieron, siguiendo a otro premio Nobel, Douglas North, un papel preponderante a las instituciones. Definidas de forma muy amplia, como aparecen acá, son básicamente construcciones de las sociedades, restricciones y esquemas de incentivos de las sociedades que estructuran la interacción de las personas en la vida económica, política y social, y que abarcan tanto los aspectos formales, las constituciones, las leyes, las reglas, los aparatos de justicia, como aspectos informales, las normas, las culturas, las costumbres aprendidas. Y evolucionan con el tiempo, pero además dependen de la historia de los países, tienen un ancla importante entre la historia, el presente y el futuro. Ahora, ¿cómo podemos establecer que las instituciones verdaderamente importan? Eso es muy difícil. Una cosa es darle una medicina a un ratón de laboratorio y no al otro y ver el efecto de la medicina. Pero imagínense ustedes, pues no podemos hacer eso con los países. No podemos decir, démosle a estos países un conjunto de constituciones y leyes y un conjunto de costumbres y a este otro país otras y veamos cuáles son más efectivas para el desarrollo económico. Eso no es posible. Entonces lo que hicieron Acemoglu, Johnson y Robinson fue que miraron un mapa del mundo, yo aquí estoy tomando como un ejemplo 1750, y se dieron cuenta que buena parte del mundo estaba conformado básicamente por colonias de las diferentes potencias europeas, las españolas, las portuguesas, las británicas, las francesas, las holandesas en distintos colores. Pero lo interesante de esto es que el proceso de expansión colonial europea constituyó una especie de experimento histórico natural de imposición de instituciones distintas en distintos lugares. Podemos pensar en toda la escala de grises de los tipos de instituciones que se implementaron, pero a manera de simplificación y para explicar, digamos, dos tipos ideales, en unos lugares se pusieron instituciones relativamente extractivas. Por ejemplo, si ustedes preguntan en Google cómo son las instituciones coloniales en Latinoamérica, se van a encontrar con varias versiones de una imagen de este estilo. Una imagen que muestra una sociedad piramidal fuertemente jerarquizada, en donde el poder político y económico estaba concentrado en unas pocas manos, donde no había nada que se pareciera a la igualdad de oportunidades, donde no había controles frente al poder político y económico que ejercían aquellos que tenían ese poder político y económico. En cambio, si ustedes le preguntan a Google cómo eran las instituciones coloniales en Nueva Inglaterra, les va a mostrar distintas imágenes, ninguna que tenga este esquema piramidal, y les va a botar un texto en donde dice que era una sociedad colonial con algunas tradiciones religiosas, con alguna cohesión social y con pocas diferencias relativamente entre los diferentes individuos. Estas son instituciones más bien incluyentes, donde los individuos tenían más o menos un mismo conjunto de derechos políticos, donde había
construcción de bienes y servicios colectivos asequibles a la mayoría de la población, por supuesto aquí con un bemol, ausente la población nativoamericana, pero relativamente instituciones que llamaríamos más incluyentes en este caso y más extractivas en este caso. Y con ese experimento natural, Acemoglu, Johnson y Robinson demostraron que las instituciones cumplieron un papel muy importante en el desarrollo de largo plazo de las excolonias europeas. Y se convirtió en un primer trabajo que mostró cómo, sobre una base teórica clave de entender por qué unos tipos de instituciones, estas no generan prosperidad compartida. Aquí todos los talentos que están presentes entre estas personas no son aprovechados por la sociedad. Aquí las oportunidades de crecimiento económico muchas veces se desaprovechan porque quien tiene poder político quiere proteger unas rentas que se podrían ver amenazadas por el crecimiento económico. Entonces, sobre unas bases de preceptos teóricos, demostraron también, con este análisis empírico, aprovechando la expansión colonial europea, el papel preponderante de las instituciones en el desarrollo de largo plazo. Ahora, ¿cómo funcionan esas instituciones extractivas? Porque les estoy hablando de un fenómeno de hace muchísimos años. Pues lo primero que sucede es que tienden a ser persistentes. Claro, hay grandes cambios históricos, hay revoluciones, pero las personas que se benefician de esquemas de este estilo, si bien no son buenos para toda la sociedad, son buenos para algunos y van a tratar de protegerlos. Entonces, estas instituciones tendrían a persistir y tendrían a generar diferencias persistentes entre el ingreso de diferentes países del mundo. Lo que voy a hacer ahora es explicarles investigación que yo he hecho, sobre todo en Colombia, alguna de ellas con Acemoglu, Johnson o Robinson, sobre cómo funcionan estas instituciones extractivas en la práctica en nuestras realidades latinoamericanas y en particular colombianas. Una que me gusta a mí mucho mencionar es lo que llamo la trampa de la debilidad de los bienes públicos. En entornos de instituciones extractivas, el Estado suele tener pocos intereses y poca capacidad de entregar bienes públicos, servicios colectivos. Pero cuando eso sucede, y sobre todo en un entorno de fuerte jerarquía y fuerte desigualdad, las personas que tienen los recursos para hacerlo se procuran para sí mismas esos bienes y esos servicios que el Estado no les está entregando. Podemos dar muchos ejemplos, pero para dar solamente uno, piensen en el caso de la seguridad. Si me parece que la seguridad que ofrece el Estado es insuficiente, entonces me voy a vivir a un profesor que tiene, a un edificio, a un centro que tiene un guarda de seguridad privado, que aquí lo estoy ilustrando con el personaje Jaime Garzón, portero de un edificio que se llamaba el Edificio Colombia, que por supuesto también ha tenido en el caso colombiano manifestaciones mucho más nefastas para la protección de la sociedad y los derechos humanos, como es el caso del paramilitarismo. Ahora, el problema de esto es que si hay algunos, y particularmente las personas de más ingresos, con más poder, que resuelven privadamente la carencia de la solución colectiva, entonces esas personas se desentienden del problema colectivo y ya no van a demandar tanto el bien público, lo han resuelto de forma privada. Y eso nos genera un círculo vicioso, porque entonces, precisamente de los sectores potencialmente más poderosos, más influyentes de la sociedad, tenemos poca presión para que el Estado responda y tenemos nuevamente baja oferta de bienes públicos. Entonces es una situación que en cierto sentido se retroalimenta a sí misma y tiende, por lo tanto, a persistir y a conducir a desigualdades e ineficiencias persistentes. Volviendo con el tema de la seguridad, aquí les presento un ejemplo concreto que muestra cómo estas situaciones conducen a una paradoja de relativa riqueza privada y pobreza colectiva. Colombia ya no es un país pobre. Sin embargo, si ustedes se preguntan cómo es Colombia para su nivel de desarrollo, que es lo que estoy midiendo en el eje horizontal, en términos del número de policías por cada habitante, Colombia está por debajo del promedio de los mundos, está por del mundo, de los demás países del mundo, está por debajo de lo que se predeciría según su nivel de desarrollo. Tenemos una carencia de esa oferta de un servicio colectivo. Sin embargo, si ustedes preguntan cuánto es el personal de seguridad que tenemos por cada 100.000 habitantes, estamos por encima de la línea. Si nosotros sumáramos el personal de seguridad que tenemos más los policías, estaríamos de hecho también ligeramente por encima de la línea. Si los porteros que están cuidando un edificio más bien estuvieran afuera cuidando toda la cuadra entera, no necesitaríamos 10 porteros que hay hoy en día en las ciudades colombianas en una cuadra, sino que necesitaríamos uno y podríamos distribuir mucho mejor ese personal de seguridad a cuidar la sociedad. Entonces tenemos un problema de riqueza privada y pobreza colectiva, de una solución que proviene de la desigualdad y engendra más desigualdad. Otro ejemplo que estudio yo a fondo con mis colegas Juan Camilo Cárdenas y Mauricio García Villegas y otro conjunto de colaboradores que aportaron a este libro es el caso de la educación, que analizamos en este libro que se llama La Quinta Puerta.
En Colombia, las barras grises les dicen a ustedes para diferentes niveles de ingresos qué porcentaje de los niños van a la escuela pública y las barras oscuras qué porcentaje van a la escuela privada. Basta con que usted empiece a tener un poquito más de ingresos en Colombia para que usted salga de la oferta pública y empiece a procurarse de forma privada la educación que no le gusta que le está ofreciendo el sector público. Y eso genera una segregación por niveles de ingreso en Colombia. Es decir, el problema en Colombia no es, y en muchos países latinoamericanos y en muchos países con instituciones extractivas, es que no solamente los individuos tenemos diferentes niveles de ingreso, sino que habitamos distintos mundos. Nos vamos a vivir en conjuntos cerrados con celadores y nos vamos a educar en instituciones educativas donde no nos encontramos, al menos no en situaciones no jerárquicas con personas de otras clases sociales. Y eso tiene unas consecuencias culturales. Una consecuencia cultural muy particular que ocurre es que uno puede ya tener unas líneas de pelo blanco como tengo yo y tiene uno una reunión de trabajo y le preguntan a uno de qué colegio eres. Y uno dice, ¿de qué colegio soy? Me estás preguntando a mí a estas alturas de la vida de qué colegio soy. Lo grave es que la respuesta va a decir mucho de su origen social, va a decir mucho de las condiciones que usted pudo haber gozado en su familia y entonces por eso la gente lo pregunta, porque es muy informativo. Pero cuando yo le pregunté a ChatGPT que me hiciera una imagen de cómo se sentirían estas personas en un almuerzo de trabajo cuando les preguntarían esta pregunta, pues es una cara de extrañeza como la pueden ver allí. Esas consecuencias culturales producen barreras a la movilidad social que trascienden las barreras de simplemente las diferencias de ingreso. Y entonces surgen fenómenos como el clasismo, que están presentes de forma explícita, implícita, intencional o no intencional en sociedades fuertemente jerarquizadas, fuertemente desiguales, fuertemente extractivas. En un estudio con Natalia Garbiras Díaz y Michael Weintraub, hicimos un experimento en donde encuestamos a una muestra representativa de personas en Bogotá y les dijimos que escogieran entre dos perfiles de individuos, sobre los cuales ellos oían unos audios actuados por actores profesionales, en donde una persona se presentaba y hablaba con acento de clase alta y acento de clase baja. En toda ciudad grande en Colombia existe un acento de clase baja o un acento de clase baja, de alta y baja, y en muchos casos varias variaciones de los acentos de clase alta o clase baja. Y luego les preguntamos que evaluaran a cuál de las personas preferían en términos de que la consideraran más empática o más confiable, o la prefirieran como amigo, o la prefirieran para hacer negocios, o la prefirieran para compartir un lugar de trabajo, o fuese más probable que fuese su jefe. Y en todos los casos encontramos lo que podríamos llamar un efecto de un premio al acento de clase alta. Es el que los medios, el estatus asociado a las distintas cosas en la sociedad nos han enseñado que es bello, valioso, positivo, y entonces hay ese premio al acento de clase alta que se convierte en una barrera a la movilidad social. Y ojo que esto es con un experimento, por lo tanto en este experimento pudimos controlar y saber que este es un efecto que persiste aún después de conocer el grado de educación y de ingreso de las personas. Son barreras culturales que trascienden esas diferencias en educación, en ingresos e incluso en otros atributos de la personalidad, todos que los incorporamos en el estudio para controlar por ellos. En esta situación que les estoy describiendo de una sociedad fragmentada, dividida, desigual, con poder económico y político desigualmente distribuido, y con estas soluciones individualistas en donde las personas se salen de la solución colectiva para resolver el problema privado, pero por supuesto quienes pueden hacer eso mejor son quienes tienen mayores recursos. También surgen normas culturales, normas sociales que refuerzan esta forma de ver las cosas. Y una que estudiamos con precisamente James Robinson y José Guerra es la norma del no sea sapo en Colombia. Esa norma que dice cuando uno le comenta a un conciudadano que por favor no invada la cebra de los peatones, que el conductor le puede contestar a uno perfectamente con no sea sapo, no se meta en lo que no le importa. Bueno, pues nosotros estudiamos esto en el contexto nuevamente de un juego controlado, utilizando una cosa muy conocida que es el juego del dictador. El juego del dictador, que utilizan muchos los economistas experimentales, consiste en que yo le doy un dinero a una persona, 10.000 pesos, y le digo, oiga, le acabo de regalar 10.000 pesos, decida cuánto le quiere usted regalar de esos 10.000 pesos a otra persona que está jugando el juego. ¿Qué hace la gente? La mayoría de gente no es completamente egoísta, sino que balancea entre egoísmo y equidad. Por un lado quiero más plata, por otro lado tengo que compartir esto con alguien más, seamos buena gente y mandémosle alguito de plata. Entonces, si pensamos que la total equidad es dar 50%, cuando el juego del dictador es tal cual el que acabo de escribir, la gente comparte algo menos que el 50%, pero comparte. Ahora, el poder de la vigilancia social
del hecho de que vivimos no solamente como individuos, sino como sociedad, es que cuando el juego del dictador es jugado con un observador que puede comentar si el envío fue un poco demasiado egoísta, entonces la gente se vuelve más generosa y se acerca a las divisiones 50-50, cosa que ha llevado a muchos economistas y sociólogos y estudiosos de esto a decir que hay más o menos una norma universal entre la humanidad de cierto criterio de equidad. Ahora, ¿qué es lo nuevo que hicimos en este estudio? Que incorporamos la posibilidad de invocar la norma del no sea sapo. El observador podía ser increpado por el dictador con un no se meta en lo que no le importa. ¿Y qué sucedió en ese momento? Nos devolvimos a los mismos niveles de generosidad que teníamos cuando el dictador estaba solo. Es decir, hemos logrado construir una norma social que nos permite vivir en sociedad como si no estuviéramos viviendo en sociedad. Una sociedad que es una suma de individuos más que, como se dice coloquialmente, más que solo la suma de individuos. Nosotros no somos sino la mera suma de individuos. Si no logramos con esta norma social, derrumbamos el poder de el lograr tener resultados más socialmente justos por el hecho de que otros nos están vigilando y nos están juzgando y nos están diciendo, bueno, vamos a todos portarnos bien. Ahora, ustedes se podrían preguntar, pero ¿por qué persisten estos malos equilibrios que yo les estoy describiendo? Si hay unas personas que están claramente perjudicadas por esto, quienes no logran tener buena educación, quienes de pronto sufren los problemas de seguridad, quienes son maltratados por la invocación de la norma del no sea sapo. Pensemos entonces en la trampa de la debilidad de los bienes públicos. Pues por supuesto eso genera desigualdad, pero también está montado sobre la desigualdad. Y en particular quiero enfatizar que la desigualdad política, sobre todo marcada aquí con más énfasis que la desigualdad económica. Porque uno podría tener diferentes niveles de ingreso en la sociedad. De hecho, sabemos que las sociedades que pretenden ser completamente equitativas difícilmente logran proveer incentivos para la prosperidad compartida. Pero lo realmente grave es la desigualdad política en el sentido de que las personas que no logran tener un buen resultado, un buen desarrollo de sus capacidades en una situación de estas, de alguna manera no están logrando transmitirle al sistema político que esas necesidades sean suficientemente atendidas. Es decir, sus voces no están contando suficiente, el sistema político les está fallando. Entonces, ahora hablemos de algunas de las cosas que yo he estudiado, algunas de ellas con los galardonados este año con el premio Nobel, sobre las fallas políticas que tiene nuestro sistema, porque el sistema político no responde adecuadamente a las demandas de las personas y en particular de las más necesitadas de la sociedad. Una de ellas tiene que ver con el clientelismo. En una encuesta que analizamos con Carlos Molina y Juan Felipe Reaño, le preguntamos a los colombianos qué tanto tenían en cuenta en el momento de votar el hecho de que un político les ofreciera comprarles el voto. Y lo que encontramos es que en la zona urbana está entre el 15 y el 20%, en la rural se acerca más decididamente al 20%, la cantidad de gente que está dispuesta o que toma la decisión de votar en función de quién le compra el voto. Ahora, notarán una cosa adicional. Cada gráfica tiene 2 puntos. Esto es porque nosotros estábamos un poco preocupados de que al ir a la encuesta y le preguntáramos a alguien, oiga, ¿usted vende el voto cuando decide por quién votar? La persona, no, por supuesto que no, yo nunca haría eso, porque no está bien visto. Entonces a algunas personas le preguntamos directamente a rajatabla y a otros les preguntábamos utilizando métodos de encuesta no invasivos que protegen el anonimato y que protegen que la gente quiera contestar con lo correcto, sino que más bien conteste con lo verdadero. Ahora, lo interesante en el caso colombiano es que los dos tipos de personas nos dicen lo mismo. Es decir, no solamente se vende el voto, sino que no hay vergüenza de reconocerlo. Lo hemos convertido en una norma aceptada culturalmente. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues el clientelismo, esa forma de transacción en donde yo doy apoyo político a cambio de un favor personal, donde una de las manifestaciones es la compra del voto, pero no se olviden que esta transacción política que ocurre entre un líder y un votante también ocurre entre el ejecutivo y el legislativo, o entre el alcalde y un contratista. Es todo un esquema de interacciones. El clientelismo debilita la capacidad del Estado. Pero además no solo eso, un Estado débil es gasolina para el clientelismo. Entonces, es otra razón por la persistencia de estos equilibrios malos. Ahora, un síntoma adicional de esto, y fíjense que yo puse amarillo y subrayado síntoma, es la corrupción. Estábamos hablando de cómo el clientelismo es toda una red de intercambios. Un votante le da
un voto al líder que le da una platica y el líder le da unos votos al alcalde que también le da algún beneficio y el alcalde entonces que llegó hacia el poder va a capturar directamente del presupuesto público una plata y va a dar unos contratos y beneficios a unos contratistas y aliados políticos que lo apoyaron en su campaña. Y lo que estudiamos en este trabajo con Arturo Harker, Carlos Molina y Juan Camilo Yamín es el hecho de que el alcalde esté o no alineado políticamente con el gobernador de turno. Porque en un contexto de intercambios clientelistas, en vez de servir para la coordinación positiva, muchas veces este vínculo sirve es para que el alcalde ofrezca apoyo político, acceso a contratos locales, empleos, recursos al gobernador y el gobernador a su turno le apoye la carrera política, le dé menos vigilancia a ese municipio, le dé políticas y transferencias preferenciales al alcalde. Y entonces lo que nosotros miramos es un fenómeno de corrupción que pudimos medir de forma inusualmente precisa en Colombia, porque la corrupción obviamente es difícil de medir porque se trata de que no la podamos ver. Pero resulta que hubo un fenómeno en Colombia que se conoció como el fenómeno de los estudiantes fantasma, en donde se crean estudiantes falsos en los colegios para obtener más transferencias del Estado. Y un momento en que el Estado, cuando se dio cuenta de eso, mandó auditores a todos los colegios del país, hizo un censo y verificó personalmente cada uno de los auditores que no eran del propio municipio, entonces no podían ser cooptados tan fácilmente, que el individuo existiera o no existiera. Y entonces logró contar cuántos estudiantes fantasmas había en el país. Y lo que nosotros mostramos es que en este contexto de intercambios clientelistas, el estar alineado con el gobernador, que es el lado derecho de esta gráfica, implica un salto en la cantidad de estudiantes fantasmas, implica un aumento de la corrupción. Entonces la corrupción es un síntoma de los problemas políticos. Ahora, ¿por qué lo puse amarillo resaltado y haciendo tanto énfasis? Porque muchas veces, y es la respuesta fácil, decimos que todos nuestros males son culpa de la corrupción. Pero lo que tenemos que preguntarnos es de dónde viene la corrupción. Y el problema es más complejo que eso. Y se vuelve muy fácil, a veces también es muy fácil complacerse con uno mismo cuando dice que todos nuestros problemas es por unas cuantas personas malas que están por allá en el poder. El problema es más estructural y más complejo. Ahora, no todo ha sido malo en Colombia. Estos equilibrios negativos han sufrido remesones. Un golpe fuerte a la idea de que el Estado me reacciona cuando yo tengo un amigo político a quien le doy voto y entonces me consiguen un bien público, fue la Constitución del 91, que le dijo a los ciudadanos, no, usted le puede demandar al Estado cosas como derechos y no porque un político esté con interés de dárselo. Y uno podría casi que trazar muchos de los avances sociales del país, a pesar de que hay muy poca movilidad social. Esta es la correlación entre la educación de padres e hijos en Colombia y lo que vemos comparado con Estados Unidos es que todavía hay muy poca movilidad y eso que Estados Unidos no es la meca de la movilidad, pero algo se ha caído, que hemos gastado más plata en educación, que hemos reducido la pobreza estructural, que ha caído la mortalidad infantil. Y muchos de esos cambios tienen que ver con el haber dado los instrumentos para que esas voces que estaban políticamente excluidas se pudieran oír y el sistema político respondiera a ellas porque tenía que hacerlo como derechos. Entonces, si queremos derrumbar estos malos equilibrios, como el caso de la trampa, la debilidad de los bienes públicos y otros de los que hablé hoy, quiero enfatizar que tenemos que cambiar el tema de desigualdad económica y política y sobre todo la política y propender por cambios que le den voces a todos los actores y grupos de la sociedad. Quizás si hacemos eso, logramos que este tipo de círculos viciosos, como este y otros de los que hablé ahora, se vuelvan más bien círculos virtuosos, en donde porque hay una alta oferta de bienes públicos, la gente hace un consumo activo de esos bienes públicos y demanda que estén a la altura y sean positivos y presiona al Estado para que los siga proveyendo. Y con eso termino con una nota positiva para que pasemos ahora a la conversación. Muchísimas gracias, doctor Ferguson. Blanca, bienvenida. Vamos a tener nuestro espacio de conversación y posteriormente vamos a tener un espacio para que todos ustedes hagan sus preguntas. Bueno, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Leopoldo, es un placer tenerte aquí. Bienvenido a Cali. Bueno, y gracias pues por esta presentación tan ilustrativa, tan buena que... Bueno, vamos de una vez a las preguntas. Los premios Nobel en su libro, pues el que inspira un poco este seminario, y tú también en la presentación nos hablabas de la importancia de las instituciones para el desarrollo de los países.
de la naturaleza de esas instituciones. Entonces están las instituciones inclusivas que promueven pues como la posibilidad de socializar el poder económico, social, político en las personas. Por el contrario, las extractivas lo concentran en unas pocas élites y la mayor parte de las veces en, digamos, como en contra del resto de la población. Entonces, aprovechando que acaba de terminar el Festival de Cine en Cali, imaginémonos que estamos en una película en la que el villano son las instituciones extractivas. ¿Cómo las describirías, Leopoldo? ¿Como un dictador en la cima de una montaña o más como una mafia que opera en las sombras? ¿Cómo las describirías? No. Uy, ¿está apagado? Hola. Tengo que prenderlos. Si lo prendo nos interactúa mal. No, es una buenísima pregunta. Y yo creería que tal vez la respuesta es que ambas películas, las del dictador todopoderoso o las de los villanos mafiosos, son distintas versiones de instituciones extractivas. De hecho, en un trabajo posterior a ¿Por qué fracasan las naciones?, tal vez uno de los libros más conocidos de Acemoglu y Robinson, que se llama El pasillo estrecho, ellos plantean la idea de que hay una cuestión muy importante en términos del balance de poder entre el poder del Estado y el poder de la sociedad. Las sociedades más prósperas son las que logran tener un cierto equilibrio en donde el Estado es fuerte, pero la sociedad también es fuerte. Entonces la sociedad está bien organizada, hay una fibra social en donde se le exige al Estado actuar, pero el Estado también tiene no solamente capacidad de responder, sino que también es capaz de imponer un cierto orden en la sociedad. Entonces, la película en la cual el villano o las instituciones extractivas es un dictador todopoderoso es donde el Estado se volvió recontrafuerte y la sociedad es muy débil. Y eso conduce a todo tipo de instituciones extractivas, es decir, no hay poder compartido, está concentrado solamente en unos pocos, no hay oportunidades iguales para todos, seguramente van a tratar de beneficiar el dictador a sus amigos, a sus aliados, a la gente de su región, a sus aliados políticos o lo que sea, y no hay prosperidad compartida, no hay desarrollo económico. Pero el otro enfoque, en donde el Estado es débil, la sociedad es demasiado fuerte, también puede conducir a un problema. Y el Estado no tiene capacidad de imponer las reglas, la protección de los derechos de propiedad, el imperio de la ley, un sistema de justicia útil. Y entonces ahí, por ejemplo, podría haber una preponderancia de villanos mafiosos que tampoco conducen a una cancha nivelada, sino que el que tenga más fuerza, porque tiene la capacidad del uso de la fuerza, o que tenga más fuerza porque tiene un dinero y puede corromper con ese dinero a un Estado que es débil y que se deja corromper, también es otra versión de un villano. Entonces yo diría que las dos películas son dos versiones distintas que conducen a instituciones extractivas. Y aquí es muy importante que la definición de instituciones extractivas es intencionalmente vaga y amplia. No se trata de que hay una manera de llegar a instituciones extractivas, es un conglomerado de distintos arreglos entre combinaciones de las cosas formales e informales que conducen o no a unas reglas en donde nuestro intercambio social es bueno o malo para el desarrollo económico, para la prosperidad compartida. Gracias, Leopoldo. Tengo otra pregunta relacionada, pues, o que tiene que ver como con la esperanza de que algún día podamos ser un país distinto, porque a lo largo de la historia hemos presenciado transformaciones de los países. Está Irlanda, por ejemplo, el milagro celta, que en los 30 y antes había mucha pobreza, hambrunas, pero que luego durante los 80 y los 90 se transformó de manera radical y hoy es uno de los países más ricos del mundo. También el milagro de los tigres asiáticos, que entre los 60 y los 90 pues se transformaron de manera radical, gracias pues a una serie de políticas, incluyendo las de industrialización, inversión en educación y en tecnología. Entonces, pues mi pregunta va a eso porque los autores señalan en el libro que hay hitos históricos que pueden marcar de manera radical el rumbo del destino de un país. Entonces, ¿qué crees que uno podría destacar como un posible hito histórico que podría llegar a cambiar el rumbo de los países en Latinoamérica o de Colombia particularmente?
Sí, esta es una muy buena pregunta y es una de las más difíciles de contestar porque, de hecho, esta mañana estaba viendo un podcast en donde entrevistaban a este astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson y él decía que le molestaba mucho que se hablara de economía como ciencia económica, porque si existen economistas conservadores y liberales, quiere decir que la economía no es ciencia, porque no existen astrofísicos conservadores y liberales, simplemente existen astrofísicos. Y él dijo, pero no lo digo como un insulto, lo digo para decir lo complejo que es estudiar la sociedad. Y entonces esta pregunta realmente no tenemos una respuesta completamente satisfactoria precisamente por lo complejo que es entender el devenir de las sociedades y porque además, contrario a los científicos, físicos y demás que pueden hacer un experimento y hacer 50 iteraciones de lo que quieren mirar para ver qué sucede, nosotros no tenemos realmente mucha más iteración que la historia como se dio, que es solamente una. Entonces, establecer cómo se pueden construir mejores instituciones es una pregunta profundamente compleja teóricamente porque las sociedades humanas son muy complejas, pero además profundamente difícil de validar empíricamente porque no tenemos sino una realización de la historia. Entonces, con esa salvedad de que no tengo una respuesta magnífica, parte de lo que sabemos de las instituciones es que tienden a persistir por las razones que dije en la presentación. Quienes se benefician de un arreglo institucional van a tratar de defenderlo. Entonces, pues claro, puede haber cambios, pero también hay una presión a mantener los arreglos que son beneficios para aquellos que se benefician. Sin embargo, hay lo que tú mencionaste, Blanca, como hitos o que los autores a veces llaman coyunturas críticas, que son momentos en los cuales hay una ventana de oportunidad a modificar los arreglos institucionales o suceden cosas suficientemente importantes para la sociedad que se ponen sobre la mesa las leyes, incluso las normas culturales y cosas de ese estilo. Por supuesto, una en la que ellos estudiaron, el experimento del colonialismo europeo expandiéndose por todo el mundo, fue una coyuntura crítica que cambió la forma institucional de muchas regiones sobre la Tierra. Otra puede ser la que yo mencioné. La Constitución de 1991 se convirtió en cierto sentido en una coyuntura crítica en Colombia, en donde por una confluencia de factores que tenían que ver con el conflicto interno, con la crisis de los partidos políticos, con los problemas del narcotráfico, las instituciones se pusieron sobre la mesa y se cambiaron. ¿Se convirtió en una coyuntura crítica que nos mandó a la senda de crecimiento de Singapur? No, pero se convirtió en una coyuntura crítica que posiblemente le heredó a muchas generaciones de colombianos unas condiciones de vida mejor que no se habrían dado de no estar presente en la Constitución 91, posiblemente sí. No, en eso Colombia tiene esa característica de que normalmente navegamos por una escala de grises, en donde somos a la vez un país maravilloso y un país desordenado, en donde somos a la vez un país que progresa y un país que no progresa, y es un poco pasado incluso en nuestras coyunturas críticas. Y entonces la teoría de cambio institucional que tenemos ahora es relativamente parcial en el sentido de que sabemos que hay unas fuerzas para mantener constantes las instituciones, pero también sabemos que hay coyunturas críticas en las cuales se pueden modificar. ¿Qué modificaciones son las que son deseables? Eso también depende mucho del contexto. Pero ¿qué principio suele ser deseable? El de no concentrar el poder político en muy pocas manos. Porque eso es una fórmula para que quienes tengan ese poder político de pronto digan, yo no voy a promover estos cambios que son buenos para la sociedad porque son malos para mí. Eso es, digamos, algunas de las pocas cosas que podemos decir, anticipando que es una pregunta profundamente difícil que seguiremos seguramente estudiando. Bueno, Leopoldo, todos conocemos matrimonios en los que ya nada funciona, pero que la pareja sabe que en el fondo, pues vale la pena intentarlo y que hacer que funcione, ¿no? Imaginémonos que esa pareja son las instituciones políticas de Colombia y las instituciones económicas de Colombia, ¿sí? Y que las mandamos a terapia. Si fueras el terapeuta, ¿cuál sería como el primer consejo que le darías a esa pareja en la que ya nada funciona, pero pues que nosotros, sus hijos, no merecemos sufrir? Bueno, aquí claramente me están llevando más allá de mis capacidades profesionales. No solo tengo que ser director de cine, sino terapeuta de pareja. Eh, em, pero es una buena pregunta. Como dice acá la lámina que está de hecho en la pantalla, hay una relación de mutua interacción entre las instituciones políticas y económicas. Típicamente es difícil tener, por ejemplo, instituciones políticas incluyentes sin instituciones económicas incluyentes y viceversa. Y el problema con esa pareja que tú estás mencionando es que habría que entender cuál es la fuente del conflicto. Si es que no hay una que quiere ser incluyente y la otra quiere ser más bien extractiva, o qué sucede. Ese sería un primer problema, como diagnosticar eso, ¿no? Porque
Tristemente, hay países que logran tener lo que uno puede considerar crecimiento bajo instituciones extractivas, que es países en donde el poder está concentrado mucho en unos pocos, está tan concentrado que se sienten con una enorme seguridad de su poder político, y esa enorme seguridad también les da incentivos para invertir y las sociedades crecen. Y nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, qué sé yo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hubo un momento en que era el modelo a seguir para crecer rápido. Y Estados Unidos más bien se defendía por los valores intrínsecos de la democracia que por lo bien que le estaba yendo a su economía. Y había proyecciones en algunos momentos de algunos economistas que decían, faltan no sé cuántos años para que las repúblicas soviéticas tengan el nivel de ingreso per cápita de los Estados Unidos. Entonces quizás esa pareja está bien, pero está bien porque está creciendo bajo instituciones extractivas. Ese sería un caso mucho más complicado, porque no vienen con un problema, pero en el largo plazo va a ser un problema, como lo ilustra de nuevo este ejemplo que estoy dando de las repúblicas soviéticas. Entonces ese sería un tipo de patología que trataría de determinar. Están acá porque aparentemente no hay conflicto, pero si hay un problema subyacente que va a explotar dentro de unos años, ese sería el caso en donde las instituciones económicas y políticas son ambas extractivas, pero eso no va a funcionar bien en largo plazo, se va a reventar. El otro problema más complejo es cuando alguna tiene una naturaleza diferente que la otra. Entonces, mientras la economía es formalmente y políticamente una democracia, hay igualdad de derechos políticos, sin embargo, las instituciones económicas generan en la práctica que eso no funcione bien, porque hay muchos monopolios, no hay control de la regulación, entonces empiezan las personas con mucho dinero a influir demasiado en la política. Esto puede sonar familiar como parte de la crisis, por ejemplo, de la democracia de los Estados Unidos, que muchos han dicho, bueno, sí, es un país con una tradición democrática importantísima, pero se empezó a volver en cierto sentido una plutocracia, un gobierno de los ricos, en la medida en que los ricos empezaron a tener demasiada influencia en la política. Y por supuesto, eso no es ajeno a realidades de Latinoamérica. Entonces, ahí hay una dificultad grande. Yo qué diría, tristemente, en el caso de esta pareja hay una jerarquía. Si hay una persona que es más importante que la otra. La desigualdad política es más importante que la desigualdad económica, si bien las dos son claves. Entonces, eso no sé si se lo puedo decir en terapia a una pareja, decirle tú eres más importante que, que tú, pero esas son algunas puntadas, digamos, de las cosas que creo que habría que discutir en esa reunión. Muchas gracias, Leopoldo. Bueno, ya han pasado 12 años desde que se publicó el libro ¿Por qué fracasan los países? Y mucha agua ha corrido por debajo del puente, la revolución 4.0, choques climáticos que siempre hemos tenido, pero como parecen haberse agudizado en esta década mucho más. Bueno, la pandemia, que más que la pandemia. Si, si tuvieras que actualizar el libro hoy, si tuvieras que, pues, no sé, hacer una nueva edición con adiciones, ¿qué incluirías? Bueno, esa es una pregunta para los autores, yo creo más que para mí, y además uno como académico típicamente está emocionado es con el siguiente proyecto, más que con actualizar el anterior. Entonces, aunque hubiera cosas para cambiar, eh, dudo que eso sería como la mejor inversión del tiempo de ellos o lo que quisieran hacer. Yo no he releído por qué fracasan las naciones desde que apareció como para tener una respuesta muy aguda en este momento. Recuerdo que cuando apareció hubo mucha discusión sobre el caso de China, cuando ellos hablan de China, porque naturalmente China no es un país con instituciones incluyentes, por lo menos políticamente no, económicamente empezó a abrir oportunidades, a generar algo que se podría parecer más a respetar o promover la iniciativa emprendedora, empresarial, etcétera. Entonces, una pregunta que seguramente les haría a la gente es como, bueno, después de estos años, ¿cómo voy a China? ¿Ustedes creen, ellos en ese momento lo que decían era, China tarde o temprano tiene que hacer una de dos cosas, o abre su sistema político o deja de crecer tan rápido? Es lo que implicaba su marco conceptual. Entonces, una pregunta que yo supongo que les harían sería esa. No me atrevo a aventurar una respuesta porque no soy experto en el caso de China y porque pues no debería poner palabras en la boca de estos autores que son los que tienen que revisar ese libro. Seguramente esa es una. Y la otra tiene que ver con la que tú mencionaste de qué impacto transformacional podrían tener las nuevas tecnologías en la economía y en la política. Sobre eso, de hecho, ha escrito Acemoglu con Simon Johnson, tienen un libro que se llama Poder y Progreso, en donde hablan de
las tendencias en automatización, en inteligencia artificial y otras, y básicamente dicen, este cambio tecnológico puede ser muy bueno, puede ser muy malo, pero no lo podemos tomar como una cosa que está ahí, que nos cayó del cielo y que haga lo que sea, porque si hace lo que sea, puede llevar a resultados sociales muy negativos. Y de hecho, pues ellos junto con otros, como por ejemplo David Autor, colega de Daron en MIT, han mencionado cómo nosotros con algunas modificaciones institucionales, tecnológicas muy importantes y que son transformadoras de la economía, hemos en muchas sociedades adoptado un rol muy pasivo con respecto a su regulación. En casos, todo lo de inteligencia artificial, que tiene unas capacidades transformadoras enormes y que sin embargo hay como una tendencia a que eso hay que dejarlo solito y no hay una pregunta sobre cuál es el rol del Estado en moldear cómo eso se convierte en una fuerza para bien y para mal. Yo creo que ese sería otro aspecto que tendrían que seguramente tratar. Y ese también tiene una implicación para el tema político. Fíjense que una de las cosas que hace que China pueda tener un poder importante sobre su población es lo que algunas personas llaman como las autocracias digitales, ese tipo de cosas, es que China tiene la combinación de un poder computacional muy grande y muy poca protección de datos. Entonces, eso es perfecto para un modelo de aprendizaje de máquinas. Tengo todos los datos que produce la población, la puedo vigilar todo lo que sea y puedo hacer todos los modelos de predicción, pero obviamente no estoy necesariamente respetando algo que se parezca a una ley de habeas data o cosas similares. Y entonces la pregunta es si los regímenes autoritarios con esas herramientas tecnológicas pueden persistir mucho más de lo que antes predecíamos, también es una pregunta interesante. Entonces, bueno, hay tres ideas posibles por si quieren retomar esa, esa senda. Bueno, Leopoldo, sé que no es a lo que te dedicas, pero pues tengo que aprovechar que eres muy pilo y que además trabajaste alguna vez con Ibáñez, que es la mujer que más sabe sobre desigualdad de tierra acá, bueno, junto con Villaveses y otras personas más. Em, Porque bueno, todos sabemos que Colombia es un país muy desigual, no solamente de ingresos, sino también de la tierra. ¿Sí? Y hay explicaciones para eso que vienen desde la repartición de tierras en la colonia, el gasto público que favorece a los terratenientes, eh, bueno, muchos otros factores que explican por qué hoy la tierra es tan concentrada. Pues como este punto de inflexión o que ocurra un milagro económico que nos convierta en un país más próspero, más desarrollado, puede ocurrir, en tu opinión, sin que esto lo solucionemos, o sea, sin que este problema profundo de desigualdad en la tierra lo podamos solucionar de algún modo? ¿Tú qué piensas, sabiendo pues que no es lo que trabajas? Sí, es complejo. Yo creo que la desigualdad y los problemas rurales en Colombia, sobre todo la enorme inestabilidad en los derechos de propiedad sobre la tierra en Colombia, es una cosa que importa quizás incluso más por sus efectos directos y por lo que refleja de cómo está organizada la sociedad del Estado que por el efecto en sí mismo, ¿no? O sea, Colombia, como muchos otros países en su etapa de desarrollo, no deriva la mayor parte de su producción ni de su ingreso del sector rural, si bien hay sectores rurales pues muy dinámicos. Entonces, el efecto directo, si uno hiciera un puro tema de contabilidad, de pronto no es tan importante. Pero lo que sí es grave es que ha habido de forma absolutamente persistente una capacidad del Estado para poder establecer algo que se parezca a un esquema de protección razonable de derechos de propiedad, de un registro juicioso y adecuado de quién es dueño de qué. Y eso yo creo que más por todas las implicaciones que tiene para estos equilibrios nocivos es que tiene un efecto muy malo, ¿no? Porque entonces, ¿quién es el que tiene tierra? El que puede desplazar y ejercer poder armado o el que puede lograr que alguien le dé un título medio dudoso que después formaliza con el tiempo, ese tipo de problemas. Entonces yo creo que si uno lo mirara simplemente desde el punto de vista de contabilidad, necesitamos eso para volvernos ricos, uno podría dar la respuesta de no, eso no, porque si nos vamos a volver ricos es con otras cosas, nos tenemos que volver ricos es con otros sectores y ese sector puede ser muy importante, pero no es el que nos va a volver un milagro económico. Sin embargo, todos los problemas institucionales que están detrás de la incapacidad que hemos tenido por tantas décadas en Colombia de organizar los derechos de propiedad sobre la tierra y distribuir bien y organizar bien el territorio, sí creo que son sintomáticos de unos problemas que si no se resuelve en Colombia no puede salir de un atraso de forma decidida y sobre todo resolver otra dimensión de desigualdad de la cual no hablé acá, que es enorme en Colombia, que es la desigualdad regional. Entonces, sí creo que es un tema crucial.
Bueno, ya esta va a ser como mi última pregunta porque vamos a pasar a las preguntas del público, que yo sé que debe haber muchos con muchas ganas de preguntar. Ahí ya alguien levantó la mano y otra persona aquí. Bueno, y esta es pues de respuesta breve porque ya has hecho referencia a eso, sino que a mí yo creo que sí es muy importante enfatizar sobre todo a los estudiantes sobre un aspecto y es, bueno, yo me acuerdo que en el colegio tuve una profesora excelente de historia, Lucy Flores, pero pasaba que mis compañeras odiaban esa clase, trataban de incapacitarse, se dormían, sí, o sea, lo que fuera con tal de no estar ahí. Y lo noto a veces también en algunos estudiantes ya de la universidad como solo quieren ver econometría o solo quieren ver algo de matemática o solo quieren ver otras cosas que no sea historia económica, pero los autores y tú mismo aquí en la presentación nos has recordado por lo importante que es examinar la historia, entenderla. ¿Sí? Entonces, pues como que nos cuentes de nuevo brevemente por qué es importante saber todo lo que nos pasó en la colonia, todo lo que nos pasó, nos ha pasado durante, a lo largo pues de la historia hasta hoy, para entender nuestras circunstancias actuales. Bueno, pues como estábamos hablando antes, los economistas quizás no somos, según los astrofísicos científicos, precisamente por la complejidad de entender las sociedades humanas, y eso le pasa a cualquier otro rama de las ciencias sociales. Y entonces tenemos unas herramientas limitadas. A veces podemos hacer experimentos como los que yo les mostré, en donde hacemos una encuesta a toda Bogotá y experimentalmente sometemos a los bogotanos a escuchar y a valorar personas con diferentes tipos de acento. Eso es un experimento que hicimos con miles de observaciones y se acerca mucho más al método científico tradicional que de golpe los astrofísicos podrían considerar adecuado. Pero eso no lo podemos hacer siempre y no lo podemos hacer para las preguntas más importantes. Nuestro único laboratorio para las preguntas más importantes es la historia que se dio. Y además, los experimentos son maravillosos, pero también tienen sus limitaciones. Hay una pregunta sobre eso. Si eso que yo hice con personas que encuesté en Bogotá muestra esa reacción intuitiva, seguramente, digamos, involuntaria, en donde se le da un premio en su valoración subjetiva a una persona que habla de una manera u otra, consolidando las diferencias sociales y las barreras a la movilidad social en Colombia. Pero queda la pregunta, y bueno, ¿y eso cuánto importa en el mercado laboral? Seguramente nos toca hacer otros experimentos para mirar eso, o cuánto importa en el mercado inmobiliario, y eso estamos haciendo un experimento para mirar eso. Pero son limitados. Si quiero ver realmente abordar las preguntas, las grandes preguntas de los economistas, tengo que ir a la historia. Entonces, esa es la razón fundamental. Ahora, lo que quisiera también agregar que tú mencionaste es la forma tan aburrida como muchas veces enseñamos historia. Entonces, yo desde hace un tiempo soy el profesor de Historia Económica General para los estudiantes de primer semestre de Economía en la Universidad de los Andes y decidí cambiar completamente la forma como les enseñaba. Porque además una cosa es aburrir a alguien de mi generación. A alguien de mi generación los aburrimos y nos aguantábamos. Y los que éramos obstinados, aplicados, no sé qué, seguíamos al profesor, hacíamos la tarea y tal. Los de esta generación que están tan gamificados, no, los aburres y los pierdes. Entonces, yo creo que también aquí hay una pregunta muy importante sobre pedagogía. Yo empecé a hacer un montón de cambios y sigo haciendo, pero por ejemplo, una cosa que dejé de hacer, que era como se enseñaba esa clase antes de que yo la tomara, era que la persona leía un texto clásico que resume un periodo. Iba a la clase y el profesor le explicaba ese texto clásico que resume un periodo. Iba a hacer un taller y en el taller contestaba unas preguntas sobre el texto clásico que resumía el periodo. Eso no solamente es tremendamente aburrido, simplemente enseña la repetición, no genera competencias, sino que además hoy en día es una pésima estrategia. Hacemos eso y no podemos saber ni siquiera si el aplicado aprende, porque cualquiera puede simplemente contestar el taller sobre el texto clásico preguntándole a ChatGPT o a Claude o a cualquiera cuál es la respuesta y seguramente va a salir una mucho mejor que la del promedio de los estudiantes. Entonces yo he hecho muchas innovaciones. Básicamente lo que hago ahora es que en vez de dar una clase magistral, les pongo a leer el libro clásico, pues los buenos libros clásicos para que se enteren de la cosa, pero luego los pongo a ver unos segmentos de video en donde yo les expongo cómo eso que estudió North hace ciertos años, hoy en día es una rama de investigación activa fascinante y les doy los ejemplos más maravillosos de que los derechos de propiedad tienen un impacto sobre la innovación, mostrando los trabajos que han hecho historiadores en donde se demuestra que cuando los
autores de óperas empezaron a tener más regalías por su ópera, empezaron a producirse las mejores óperas del mundo. Entonces, pues esto no es una cosa que se quedó ahí en las palabras de Norte y nadie lo esté evaluando, sino que hay gente pensando en cómo evaluar esto de una forma inteligente. Y después, cuando me reúno con ellos, discutimos. Y este semestre me va a tocar ponerlos a hacer algo nuevo, me va a tocar ponerlos a hacer cada vez algo distinto. Entonces sí creo que tenemos pedagógicamente un reto. Bueno, Leopoldo, fue un placer conversar contigo. Ya le voy a dar la palabra. No sé si, buenas, muchas gracias, muy buena exposición. No sé si la pregunta es pertinente, pero no sé si sea muy extensa, pues la respuesta, pero mi punto es de después de ver esta radiografía de lo que pasa, hay hitos, ¿no? Y uno de esos hitos sería el narcotráfico. O sea, ¿cómo puede en un país como este uno, pues tendrá que entender por qué apareció el narcotráfico, pero digamos, haciendo eso, ¿cómo puede uno hacer para que el narcotráfico deje de aparecer en sus evoluciones? Porque entre otras la minería ilegal es como un desarrollo de toda esa cuestión y la capacidad de generar ingresos, no solamente en esas regiones, sino por las ventas informales. O sea, el narcotráfico está presente en todo. Corrupción política es, yo creo que el factor más importante y poco hablamos concretamente de eso. Es como un enfermo con cáncer y hablamos de otras enfermedades que tiene. Entonces, ¿qué podrías decir vos de eso? A ver si esta distancia, sí, parece que esta distancia no hay conflicto entre los micrófonos. Voy a decir algo que le gusta precisamente citar mucho a James Robinson, que es una frase que creo que es de R.H. Moreno Durán, en donde dice que en Colombia los políticos corrompieron a los narcotraficantes, no al revés. Es una frase obviamente para polemizar, pero la razón por la cual la menciono es porque sin duda que el narcotráfico ha sido supremamente dañino para la sociedad. Pero la pregunta verdadera es por qué el narcotráfico y otras economías ilegales han podido florecer en Colombia de forma que no han florecido en otros países de la región que tienen otras similitudes con nosotros. Y yo creo que ahí nuevamente entra la pregunta de las fallas institucionales nuestras, que seguramente son múltiples y que tienen que ver, por ejemplo, con la ausencia del Estado en muchas dimensiones del territorio y dimensiones de la vida social, con muchos problemas de ausencia de oportunidades, no para decir que la oportunidad sea el ladrón, sino porque quien tenga este emprendimiento de volverse narcotraficante, según la sociedad en la que se encuentre, va a encontrar unas sociedades más o menos proclives a ser receptoras de lo que va con el narcotráfico. Entonces piensen en que uno, si es un narcotraficante de los 80s y 90s en Colombia, necesita sicarios y para poder tener sicarios necesita una fibra social susceptible a proveer esos sicarios. Entonces, yo creo que ese es realmente el problema. Ahora, que ese sea el problema no quiere decir que la cuestión se ha vuelto una cosa tan grave que ahora no solamente importa la causa que condujo al narcotráfico, sino que el narcotráfico y las economías ilegales en sí mismas se convirtieron en una fuente muy grave de problemas. Y entonces tenemos que hablar no solamente de resolver los problemas del Estado que condujeron a la proliferación del narcotráfico y de la sociedad, tenemos que resolver esos problemas del Estado y de la sociedad, sino que también tenemos que encontrarles soluciones al narcotráfico mismo y a las economías ilegales mismas. Con el narcotráfico yo pues soy uno de los convencidos que tenemos que pensar en una cosa muy distinta a la guerra contra las drogas. Tenemos que pensar en algo diferente a eso, porque pues si es una guerra la hemos perdido por demasiado tiempo y de hecho cada triunfo de esa guerra es un triunfo, es una victoria pírrica, es una victoria para tumbar a un capo, pero se aumentan las rentas para el próximo capo que viene en el camino. Entonces creo que también se vuelve muy pertinente, dado lo grande que se volvió ese problema, y no solamente el narcotráfico, sino con otras economías ilegales, resolver las causas, pero también pensar en soluciones al problema mismo. Y yo ahí básicamente le haría propaganda a Santiago Tobón, un economista egresado, doctor en economía de la Universidad de los Andes y que actualmente es profesor en EAFIT, que ha hecho unos trabajos muy interesantes sobre entender las economías ilegales en el caso particular de Medellín y tiene pues unas ideas más sofisticadas que las que yo puedo dar sobre qué hacemos con el problema en sí mismo y no solamente sus causas. Muchísimas gracias por esta charla tan ilustrativa. Me pregunto porque pues esto lo ha planteado el gobierno del tema de la constituyente. Si la Constitución de 91 ayudó a que se fortalecieran las instituciones y se brindara un poco más
de espacio para otros actores políticos y económicos. La pregunta es si eso tiene validez o no tiene validez desde el punto de vista de este slide o de esta diapositiva que usted plantea aquí, que la realidad del cómo no lo planteas. Si dices que este es el diagnóstico, pero ¿cómo llegamos a cambiar esta diapositiva si eso es una de las posibilidades o rutas para que podamos llegar a esto? Sí, buena pregunta. Y como dije, la razón por la cual no doy unas respuestas específicas del cómo es por la enorme complejidad que tiene eso y por reconocer que tenemos respuestas solo parciales. Pero con la pregunta específica de la constituyente, los momentos constitucionales son coyunturas críticas que pueden conducir hacia una sociedad más próspera si se corrigen problemas institucionales. Yo no creo que Colombia en este momento sea un momento oportuno, en esencia por el extremo grado de polarización en el que estamos. Yo creo que un momento constitucional tiene que ser un momento en donde, por supuesto, hay desacuerdos. No es que la Constitución del 91 no estaban todos de acuerdo, pero era un momento de por lo menos un mayor grado de cohesión y de acuerdo. Y si eso no sucede, lo que surja no va a tener legitimidad, ¿no? Pues fíjense en el caso de Chile. Chile tuvo pues, una situación de descontento social pronunciado a pesar de sus éxitos económicos, una desigualdad persistente y terca que hizo llevar a la gente a sentirse muy frustrada, a decir, ¿cómo así que somos el ejemplo de Latinoamérica? Pero si somos el ejemplo de Latinoamérica, ¿por qué tenemos estos niveles extremos de desigualdad que serán intolerables a la vista de cualquier persona que piense en la justicia? Sin embargo, eso no logró crear la suficiente cohesión social y lo que tenemos son esos, pues es, digamos, cambio fallido constitucional en el caso chileno. Y eso pues puede ser simplemente un cambio para que nada cambie o puede ser un cambio para producir todavía más polarización y más conflicto. Entonces yo en ese sentido siento que no es un momento oportuno. Y también como lo mostró mi presentación, yo soy uno de los que lee sin decir que todo en la Constitución del 91 estuvo bien, que fue un buen momento para Colombia en términos de su desarrollo institucional. Piense, por ejemplo, únicamente en la salud. Yo soy hijo de padres médicos y yo tengo el recuerdo cuando era bien pequeño que un porcentaje de la consulta de mis papás era gratis. Muy bien y muy loable por ellos, pero además, digamos, no es que tengan nada especial, la mayoría de médicos hacían eso. Pero en ese momento, la cobertura en salud para las personas sin recursos era caridad. Hoy es un derecho. Y ese derecho se ha materializado en una ley que a algunos no les gusta, que a otros sí les gusta, pero que tiene cosas para mostrar. Tiene también falencias, tiene un problema de financiación hoy en día, que lo agravó Petro, pero que tampoco se lo inventó, pero también tiene un montón de cosas para mostrar. Tiene un gasto de docente muy bajo comparado con otros regiones de Latinoamérica, tiene unos logros evidentes en resultados de salud, como les mostré en las diapositivas. Y eso uno lo puede trazar casi que directamente como consecuencia de una constitución que dijo esto es un derecho de los ciudadanos, tenemos que hacer una ley que lo garantice de alguna manera, y luego en el desarrollo de esa ley también ha habido desarrollo. En un momento teníamos dos tipos de clases sociales en la cobertura en salud. La cobertura en salud para la gente con recursos y para la gente sin recursos, y de una decisión explícita de la Corte Constitucional ante una demanda de los ciudadanos que dijo eso no puede ser. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Que todo es perfecto en salud? No, la salud también ha sido presa, por ejemplo, el problema del clientelismo del cual yo estaba hablando acá. Muchos ejemplos de eso. Entonces, sin pretender decir que es una panacea, yo creo que la constitución que tenemos es capaz de hacer cosas buenas por los colombianos y que dentro del contexto de esa constitución podemos seguir abogando por cambios que sean deseables en la dirección de más prosperidad económica, más inclusión económica, más prosperidad compartida. Pero además, si fuéramos a hacerle una cirugía a eso, tendría que ser idealmente una cirugía que no ocurra en los grados de polarización que tristemente tiene el país. Gracias. Bueno, a mí me encantó la pregunta que hizo la profesora Cecil, la moderadora, que te pedía un ejemplo sobre esas estructuras o instituciones extractivistas, porque es que es posible que nos dieras un ejemplo como menos conceptual y más aterrizado a la realidad política colombiana, nacional, local, algo con casos más concretos y también las soluciones, porque dices que hechos coyunturales como la coyuntura de la Constitución del 91 generan unas correcciones en esas instituciones. Pero claro que muchos de nosotros tendemos a buscar esas soluciones o a creer
propender por esas soluciones, pero me siento como en un punto de impotencia porque siento que nos está llevando como a unos hechos como coyunturales que suceden o son en un momento histórico porque se dan las condiciones, pero nosotros mortales que vivimos como una generación, entonces, ¿qué hacemos? Y a veces me llevo a pensar que una solución al clientelismo sería como un voto obligatorio. Es solamente un pensamiento, porque digo, ¿cómo lo vamos a resolver? Eso es. Un montón de preguntas muy pertinentes y yo creo que la sensación de no tener una guía clara es consecuencia de lo que he venido diciendo antes. No puedo pretender tener una guía definitiva. Los ejemplos concretos creo que son varios de los que di, ¿no? Una institución excluyente en términos de las normas sociales que tenemos es el hecho de que tengamos esa norma del no sea sapo. Una institución incluyente en términos de el tipo de política educativa que le podemos dar a los ciudadanos es el hecho de que tengamos un sistema educativo segregado. Esos son ejemplos concretos de instituciones que no son incluyentes. Ahora, con respecto al cambio, si bien hablamos de las coyunturas críticas con Blanca, tampoco importante esta pregunta para precisar es que todo el cambio institucional sea en un momento de crisis y a través de algo revolucionario. Hay mucho cambio institucional que es gradual, poco a poco, construyendo sobre lo que hay, y de hecho muchas veces es un camino más seguro el cambio institucional. Y uno tiene ejemplos de ese estilo en la historia. Por ejemplo, uno puede pensar en la Revolución Gloriosa en Inglaterra y en un experimento de democratización que no fue el momento de cambio de democratización en donde hubo reyes degollados y nuevos regímenes, sino que fue gloriosa en el sentido de que fue relativamente poco violenta, pero que fue un tránsito sostenido y seguro hacia mayor, digamos, respuesta de la corona hacia el parlamento y del parlamento hacia los ciudadanos. Entonces, muchos de los cambios ocurren de esa manera. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de la Constitución 91, creo que las herramientas que le da a los ciudadanos la Constitución para propender por un cambio institucional son algunas de las cosas que, de hecho, con los ejemplos que di, han conducido a modificaciones institucionales positivas. Entonces, uno como ciudadano también puede hacer esa tarea en el día a día. La pregunta de si hacer el voto obligatorio reduciría o no el clientelismo es, de hecho, una pregunta que se hacen muchos académicos en la rama de economía política con distintas teorías al respecto. Entonces depende un poco de qué pasa con el votante que es sumado a votar como consecuencia de esto. Entonces alguien podría decir, se va a volver más difícil comprar el voto porque un montón de gente va a votar y al montar un montón de gente, ahora tengo que comprar más votos para ser elegido, para superar umbrales. Entonces le doy un golpe al clientelismo porque encarezco el voto. Pero alguien podría decir, no, el que va a votar es el que antes no le importaba nada votar y entonces va a estar más dispuesto a votar por el que le dé una platica. Y entonces se puede afianzar el clientelismo. Entonces, fíjense que teóricamente hay predicciones distintas y seguramente qué sucede en la práctica dependerá del contexto y no es una respuesta, no es tan obvio qué efecto pueda tener. Por lo tanto, muchas veces se defiende más el derecho al voto no como una estrategia de luchar contra el clientelismo, el voto obligatorio, sino como una estrategia de construir ciudadanía involucrada y tal, aunque pueda ser necesario tener simultáneamente estrategias en contra de un clientelismo de los votantes antes desinteresados que pueden ser especialmente cautivos al clientelismo. Veo que hay varias preguntas, pero me dice Boris que tenemos que cerrar desafortunadamente. Vamos a tomar esta última. Buenos días. Mi nombre es Angelino Garzón. Yo quiero agradecerle a don Ángel Espigua y a Mario Fernando Prado la invitación y a usted felicitarlo por la extraordinaria exposición. Lo mismo que las preguntas que hizo la delegada de la Universidad del ICESI. Mi pregunta parte de la siguiente reflexión. Usted habló de América Latina casi como una oportunidad perdida. Y yo creo que es un error, lo digo a partir de toda mi experiencia en asuntos del Estado, partir de que, por ejemplo, en el caso colombiano, a partir del 7 de agosto del año 2022 empezó una nueva Colombia. Eso es mentiras.
Colombia, bien o mal, ha venido construyendo unas instituciones democráticas y ha venido construyendo un tejido social donde el sector empresarial ha jugado un papel muy importante, igualmente los trabajadores. Entonces, tendremos elecciones a presidente de la República en mayo del 2026, o sea, prácticamente dentro de 16 meses. Mi pregunta es, ¿por qué no buscamos que gente con toda la experiencia que tiene usted y la Universidad del ICESI se atrevieran a presentarle a cada uno de los candidatos y candidatas a la presidencia de la República lo que sería una política preventiva en materia económica? O sea, en materia económica, ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer? O sea, hay que atreverse. Hay que atreverse porque yo sí creo que el éxito de cualquier gobernante tiene que ver con la economía. Y permítame decirle, yo creo que un gobernante, sea de derecha, de centro o de izquierda, no puede pretender matar la gallinita de los huevos de oro. La gallinita son los empresarios, son los que generan riqueza, pagan tributos y generan empleo. Y por lo tanto hay que tener una buena relación de empresarios, trabajadores y gobierno. Y por eso la pregunta de la relación entre instituciones económicas e instituciones políticas, todas las instituciones políticas que pretendan acabar el tejido económico constituido en Colombia están haciendo populismo. Ahora, finalmente, yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y a la reflexión que hicieron, eso de la nueva constituyente es un embeleco. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y yo creo que la Constitución del 91 está para desarrollarse, pero para desarrollarse entre un concepto de unidos en la diferencia. No podemos desarrollar la Constitución del 91 excluyendo o sectarizando, sino uniendo. Bueno, muchas gracias. Al contrario, doctor Angelino, gracias a usted por la intervención. Me permite enfatizar lo que dije al comienzo, en donde me parecía importante poner entre comillas ese fracaso, porque efectivamente Colombia tiene muchas cosas por hacer y muchas razones por las cuales tenemos que preguntarnos cómo mejorar para no tener además el complejo de que tenemos que ser inferiores a países que pudieron tener el crecimiento que tuvieron Nueva Zelanda o Australia o Estados Unidos. Podemos perfectamente. Sin embargo, tampoco para negar todo lo que hemos construido, de manera que yo comparto enteramente esa reflexión que usted hace sobre los aspectos positivos que ha logrado Colombia y que lo que toca es reforzar esos en adelante. De manera que, pues creo que con eso terminamos y les quiero pedir, además agradeciendo nuevamente la invitación, que nos quedemos un momento porque Boris Spiewak nos va a explicar un poco el nuevo producto que está lanzando hoy, que es además el patrocinador de este evento, por lo cual les agradecemos también. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo, por la extraordinaria charla. Mi nombre es Boris Spiewak, soy CEO y fundador de Cash. Hoy para nosotros es un día muy importante, muy especial, porque estamos lanzando nuestra aplicación móvil al mercado en Colombia por primera vez. Por eso estamos muy orgullosos de poder haber patrocinado la charla. Quisiera contarles un poquito del producto que estamos lanzando, pero antes de eso, un poquito de historia. Yo nací y crecí en Venezuela, donde me tocó ser testigo de la peor hiperinflación en el mundo en ese momento, una de las peores hiperinflaciones en la historia. Y eso es tal vez como la punta del iceberg de una profunda hecatombe, una profunda crisis social, política, por supuesto económica. El PIB en Venezuela decreció menos 80% en 10 años, que eso nunca había sucedido en la historia fuera de una situación de guerra.
Eso generó la peor crisis migratoria en la historia de Latinoamérica y increíblemente parecería que ese modelo político, económico, tiene sus adherentes y sus seguidores en otros países de la región. La siguiente lámina, por favor. Y la siguiente. Entonces, por no irnos tan lejos aquí en Colombia, una de las instituciones que ha funcionado sumamente bien en la historia es precisamente el Banco de la República. Colombia, por manejos muy conservadores, muy ortodoxos de la política monetaria, logró ser casi el único país de Latinoamérica que nunca sufrió hiperinflación, pero esa política monetaria se ve crecientemente amenazada a medida que el Banco de la República no logra resguardar su independencia, a medida que ciertos sectores políticos buscan tener inherencia sobre la política monetaria, y eso se refleja, por supuesto, en la tasa de cambio. Colombia, tal vez es fácil perdernos un poquito con los altibajos de una semana a otra, de un mes a otro, pero a largo plazo queda muy claro que el peso se está devaluando. En los últimos 5 años ha perdido el 23% de su valor contra el dólar y el 51% en los últimos 10 años. De hecho, según el NYU V-Lab, siguiente lámina, por favor, que ellos analizan volatilidad en diferentes partes de la economía y específicamente en las monedas, el peso colombiano es la segunda moneda más volátil del planeta. Y eso, por supuesto, es como una medida de riesgo de la moneda. Entonces, sin irnos más lejos, es evidente que la moneda es evidente que todos los días nuestra plata vale menos, sin entrar en tantos detalles, y posiblemente muchos de los que estamos aquí tenemos maneras de tener servicios financieros en dólares, tenemos maneras de tener una cuenta en otro país, pero eso es enfáticamente no así para la mayoría de la población. La mayoría de la población simplemente no tiene acceso a servicios financieros en dólares. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos lanzando una aplicación que permite a cualquier persona abrir una cuenta en dólares desde el celular. Estamos democratizando los servicios financieros en dólares o la banca offshore. Y cualquier persona en Colombia puede abrir una cuenta en unos cuantos minutos sin necesidad de visitar un banco, todo a través del celular. Siguiente lámina, por favor. Y siguiente. Entonces, el principal valor agregado de Cash, por supuesto, es protegerte de la devaluación, de la inflación, ahorrar en dólares, poder dolarizar el patrimonio y de esa manera proteger ese patrimonio. Pero también tenemos una alianza con tarjetas Visa. Estamos emitiendo una tarjeta Visa Cash en dólares que funciona en 180 países alrededor del mundo, incluyendo en Colombia, y permite al usuario de nuestra aplicación gastar los dólares que tiene ahorrados en casi cualquier punto de venta en el mundo. Siguiente, por favor. Siguiente. Y muy pronto vamos a introducir algunos features, a principios del año entrante vamos a introducir la posibilidad de enviar y recibir dinero de los Estados Unidos a través de una cuenta bancaria en Estados Unidos, de tal manera, por ejemplo, que una persona en Colombia pueda recibir remesas de una manera más económica de lo que existe actualmente en el mercado. Y también vamos a introducir una cuenta de inversiones, brokerage account, que permita a una persona nuevamente desde Colombia, desde su celular, invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que en ese momento están rentando alrededor del 4,5%, invertir en acciones, ETFs en Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, les quisiera decir un poquito de dónde salió Cash. Yo llevo trabajando en la empresa con mi socio que nos acompaña hoy, Gerson, desde hace aproximadamente 7, 8 meses. Yo vivo en Holanda, en Ámsterdam, mi esposa es holandesa y allá hicimos un programa con un fondo de inversión que se llama Antler y logramos recibir la luz verde de ellos hace unos meses. Entonces estamos muy orgullosos que ellos nos están apoyando y a través de ellos también el gobierno de Holanda con un vehículo de inversión para emprendimientos en Holanda. Entonces,
humildemente digo que tenemos a los mejores inversionistas del mundo y seguimos creciendo, seguimos hacia adelante. Muchas gracias. Con eso concluyo lo que quería decir. Vamos a ofrecer un pequeño cóctel y con mucho gusto puedo contestar algunas preguntas si tienen. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Boris por presentarnos esta información súper importante, este lanzamiento de Quash, y nuestro agradecimiento muy especial para Leopoldo, para ti por acompañarnos en la moderación y por supuesto, claro que sí, Blanca, muchísimas gracias por esas preguntas tan interesantes que sin duda nutrieron este espacio de reflexión, este espacio para el conocimiento. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que queda abierto también el espacio con Boris para hacerles todas las preguntas e inquietudes que tengan al respecto de esta aplicación tan novedosa, poder abrir nuestra cuenta en dólares a través de nuestro celular y la importancia de diversificar. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día.